Hola, en este vídeo te voy a mostrar los 10 errores más típicos que suelen cometer la mayor parte de los opositores y que les hacen perder la plaza. En vídeos posteriores lo que voy a hacer es mostrarte cómo poder sobrellevar todos estos errores. El primer paso que quiero que hagas es que los conozcas, para que te des cuenta si los estás cometiendo y puedas emprender acciones para evitarlos y que no pierdas tu plaza, que te des cuenta de que puedes sacar tu oposición. Entonces, ¿cuál es el primer error? Bueno, pues el primer error es pensar en el corto plazo. ¿A qué me refiero pensar en el corto plazo? Bueno, pues pensar con una mentalidad de 1 o 2 meses. ¿Y por qué digo que es un error? Bueno, pues porque con esta mentalidad hay pequeños errores que se van encadenando y no nos damos cuenta. Por ejemplo, es como si vamos a correr una maratón. Si empezamos con un pequeño dolor en el pie, al principio no puede pasar nada, en los 2 o 3 primeros kilómetros no va a ocurrir nada, ¿vale? Puede ser una pequeña molestia, pero a medida que avanzamos en la carrera, pues este pequeño dolor se puede convertir en un dolor inmenso y lo que nos puede provocar es que abandonemos la carrera, que abandonemos el estudio de nuestra oposición sin conseguir nuestra plaza, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces venimos con una dinámica de la universidad, con esa forma de preparar exámenes, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el instituto, en una dinámica en la que con 2 meses de estudio, un mes de estudio intenso y unos repasos al final de esos meses, pues ya conseguíamos aprobar la asignatura y conseguíamos, bueno, pues salir hacia adelante, ¿no? Con una oposición no va a ser así. Con una oposición es como una carrera de fondo, como una maratón, entonces nuestra estrategia tiene que ser distinta. No podemos hacer sprints. Si hacemos un sprint te vas a quemar. Y si te vas a quemar, lo que va a ocurrir es que no vas a llegar, ¿vale? Entonces tenemos que llegar y además de llegar tenemos que superar a otros competidores. Competidores que están muy bien preparados y que, bueno, pues que están peleando también por un trabajo para toda la vida, ¿vale? Para un trabajo que te genere estabilidad. Entonces te vas a encontrar con gente muy preparada y hay que superarles. Entonces, también otro aspecto muy importante en el largo plazo es que hay que lidiar con la presión mental. Muchas veces en una maratón, siguiendo con el ejemplo de la maratón, el problema no es correr los 42 kilómetros, el problema es tener esa mentalidad de no rendirte, ¿no? De seguir corriendo. El cuerpo te aguanta. Muchas veces lo que no aguanta es la mente. Empezamos a dudar de nosotros mismos y esto nos va generando problemas, ¿vale? ¿Qué problemas nos genera esta presión mental? Bueno, pues generalmente son dudas. Empezamos a dudar de nosotros mismos, de si tenemos la capacidad, de si merece la pena lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando. Miedos de perder nuestro tiempo, de perder nuestro dinero que estamos invirtiendo, frustración, pues implica también muchas veces pues estar estudiando un montón y ves que estudias y no recuerdas lo que has estudiado, o ves que no avanzas, estrés que nos autogeneramos, o un tortazo en la autoestima, ¿vale? Si suspendemos la oposición, pues ocurre que muchas veces pues, nos empezamos a autoflagelar, nos empezamos a castigar a nosotros mismos, pensamos que no valemos y nuestra autoestima se resiente. Entonces, son elementos que nadie nos enseña a manejar, ¿no? Y que en el corto plazo pues igual no están presentes, pero sí en el largo plazo. Y como te comentaba antes, una oposición tenemos que pensar a largo plazo porque generalmente son largas. Aunque hay oposiciones más pequeñitas, que son, pues bueno, igual en 4 meses te los puedes preparar, generalmente una oposición te va a llevar más tiempo, ¿vale? Entonces, estos enemigos van a aparecer, estos errores es posible que los cometas, así que tienes que estar atento. Te los quiero mostrar para que no te ocurra a ti. ¿Qué más? No elegir bien tu oposición, es un error súper importante también. Empezamos a preparar oposiciones y muchas veces pues elegimos una que no va con nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre si elegimos una oposición que no va con nosotros? Bueno, pues que tenemos una duda constante, que hay una falta de compromiso, que hay miedos, ¿vale? Entonces, si no elegimos bien nuestra oposición, vamos a empezar con ese pequeño dolor en el pie. Y eso no va a ser bueno, ¿vale? Porque puede que cuando sigamos avanzando, pues ese pequeño dolor se convierta en una lesión. ¿Qué más? No utilizar técnicas de estudio. Esto es algo que es un error enorme. Hay mucha gente, muchos opositores que están preparando una oposición y no utilizan ningún tipo de técnica. Estudian pues como han aprendido siempre, como han hecho siempre, y esto no funciona en una oposición. Si tú vas a estudiar un montón de temario como tienen las oposiciones y no utilizas ninguna técnica, pues vas a tener muchas dificultades. Al igual que para conducir te preparas, vas a una autoescuela y tomas tus clases, o para hacer un viaje también te preparas, miras el GPS, miras el mapa, ves la ruta por la cual vas a pasar, o incluso un combate de boxeo. Imagínate que tienes que entrar en el ring a combatir con una persona que sabe boxear y tú no sabes boxear.
¿cuál va a ser el resultado? Pues va a ser un poco complicado, ¿vale? Entonces, ¿por qué no prepararse para estudiar, no? Las técnicas tienen un efecto polea, es decir, tú con tus propios brazos no puedes levantar unos 300 kilos, a no ser que seas una persona muy fuerte. Sin embargo, con una polea, con un poquito de fuerza que le pongas, vas a ser capaz de levantar cantidades muy, muy grandes de peso. Las técnicas de estudio tienen ese efecto, es decir, pueden conseguir que tú estudies en mayor cantidad, retengas por más tiempo, con mucho menos esfuerzo. Y en una oposición, por ejemplo, si tú tienes que estudiar un temario de 1000 hojas y te lleva una hoja cada uno, pues el uso o la aplicación de técnicas de estudio pueden conseguir pues, que igual te ahorres un 10, un 15 o un 20% de ese tiempo y además ese tiempo que estés estudiando lo hagas de manera más eficiente y más eficaz. Es decir, que a medida que avances en tu temario no vayas olvidando los temas anteriores y te va a permitir y te va a dar una ventaja escandalosa sobre otros opositores pues, que no están utilizando técnicas de estudio, ¿vale? Entonces, en el largo plazo es muy importante pues, utilizar este tipo de técnicas porque como te comentaba al comienzo, la preparación mental, el desgaste mental que supone una oposición es bastante alto. Entonces, si no tienes este tipo de técnicas o este tipo de herramientas, pues lo vas a tener mucho más complicado que otros opositores que evidentemente sí se van a preparar para conseguir un trabajo estable, un trabajo de por vida. Preparar todos los exámenes de la misma manera. Hay diferentes tipos de exámenes y no se pueden preparar todos igual. Tipos de exámenes tipo de desarrollo, exámenes tipo test y exámenes orales. Y tenemos que utilizar las diferentes técnicas de estudio de una manera distinta para preparar este tipo de exámenes, ¿de acuerdo? Requieren habilidades distintas y por lo tanto tendremos que prepararlos de manera distinta. ¿Qué más errores suelo ver? Tener un mal temario. ¿A qué me refiero con tener un mal temario? Un mal temario es un temario que esté desactualizado. Un mal temario es un temario que está redactado a mano. Esto es una guarrada, perdóname la expresión, pero si tú tienes que estudiar un montón de temas y está redactado a mano, te puedes volver loco. No tienes que estudiar con un temario redactado a mano. Que esté a ordenador o a máquina, que la letra sea clara y que puedas realizar anotaciones, que puedas subrayar, que puedas trabajar con ello, ¿vale? ¿Qué es un mal temario? Un temario desordenado. El orden en un temario es súper importante a la hora de retener la información. Y en una oposición tenemos que retener muchísima cantidad de información. Un temario desordenado nos va a facilitar que olvidemos ese temario. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos hacernos con temarios que están bien estructurados y bien ordenados, nos van a facilitar mucho el trabajo, nos van a facilitar la retención y el recuerdo. Entonces, es importante, esto es muy, muy importante, ¿vale? Otro aspecto que nos dice que es un mal temario, un temario sin gráficas. Las gráficas nos ayudan a recordar, dependiendo del tipo de oposición que tengas, bueno, pues podrás tener más gráficas o menos gráficas, pero los gráficos nos ayudan a recordar la información, nos la simplifican, nos la ordenan. Entonces también es importante que sea un temario rico en gráficas, y ya que nos va a ayudar pues, bueno, a retener esa información por más tiempo. ¿Qué más errores suelo ver? Bueno, pues ver la oposición como un examen de todo o nada. Hay gente que se vuelve muy loca en este aspecto. ¿A qué me refiero con ver la oposición con el examen, con ver el examen en un sentido de todo o nada? Bueno, pues que ven el examen, son personas que ven el examen como el fin del mundo, ¿vale? Si suspende la oposición es como que se acaba la vida, como que ya no hay nada más, como que he malgastado mi tiempo, mi esfuerzo, y esto no es así. La oposición muchas veces suspenderemos y tendremos que presentarnos al examen un par de veces. Es lo normal. Hay muy pocos casos de opositores que aprueben a la primera, ¿vale? Entonces, no pasa nada. O sea, nos tenemos que acostumbrar a esta carrera a largo plazo y que, bueno, pues que muchas veces pues no nos dará tiempo a preparar todo el temario porque empezamos a estudiar ahora y tenemos el examen en 5 o 6 meses. Igual preparamos una parte del temario ahora y al año siguiente, si salen más plazas, terminamos de preparar el resto del temario y podemos aprobar la oposición a la segunda vez, ¿vale? Entonces, es un error también verlo así porque genera muchos problemas. Genera dudas y temor. Genera, si tú te estás jugando el examen de tu vida, te vas a generar mucho estrés tú mismo. Entonces, es una forma bueno, pues, de autosabotearte, ¿vale? Te vas a preguntar, ¿vale la pena el esfuerzo que voy a hacer? ¿Es el examen de mi vida? ¿Es lo que me va a marcar mi vida? Y te vas a estar continuamente cuestionando si vale la pena el esfuerzo y te vas a cuestionar qué pasará si no apruebas,
Es decir, diferentes tipos de presión que te vas a generar en tu cabeza y que no te va a ayudar para nada a la hora de estudiar. Otro aspecto súper importante, no saber cuándo repasar, cuándo ni cómo repasar. Si tenemos que manejar volúmenes muy grandes de información, tenemos que aprender a repasar. Y la mayor parte de la gente no sabe repasar. Simplemente echan un vistazo al temario que han estudiado en días anteriores y ya está. No, hay que saber cuándo repasar y cómo planificar los repasos para que a medida que avances no vayas olvidando el temario. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy frustrante, sobre todo si estás estudiando un temario y te das cuenta de que vuelves sobre él y no te acuerdas de nada, pues esto también genera frustración, esto genera dudas, esto genera pérdida de autoestima, empiezas a dudar, empiezas a pensar pues que el esfuerzo no merece la pena. Entonces, es algo que también te puede acabar con tu moral y puede acabar en que abandones el estudio de la oposición. Otro aspecto súper importante, no planificar ni fijar objetivos. Los objetivos son súper importantes, importantísimos. Si no hay objetivos, no hay nada que tire de ti. Entonces, si tenemos que estudiar durante mucho tiempo y no tenemos nada que tire de nosotros, va a ser difícil mantener niveles de energía regulares para continuar el estudio. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber cómo establecer objetivos, porque también establecer malos objetivos nos genera frustración. Muchas veces nos establecemos objetivos que son irreales y cuando no los conseguimos nos frustramos y abandonamos el estudio. Entonces también hay que aprender cómo establecer objetivos de manera apropiada para que tiren de nosotros y no nos generen frustración. ¿De acuerdo? Entonces, te van a ayudar a no perder tu tiempo y te van a ayudar, pues lo que te comentaba, ¿no? A no frustrarte, ¿vale? Y no acabar con tu autoestima, súper importante, ¿vale? Porque muchas veces estos errores, además de simplemente además de generarnos un problema, acaban con nuestra autoestima y es lo peor que nos puede ocurrir, porque pueden evitar que iniciemos otros aprendizajes en el futuro o que preparemos otras oposiciones, ¿vale? Si tenemos un tortazo en nuestra autoestima. Bien, otro error. Delegar el trabajo en una academia es muy típico también, ¿no? Muchas veces veo que opositores se apuntan a academias con la idea inconsciente de que la academia va a estudiar por ellos. Y esto es un error, ¿vale? La academia no es su trabajo estudiar por ti. Tú tienes que asumir la responsabilidad del estudio y la academia simplemente te va a ayudar, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la academia? Pues la academia únicamente te va a facilitar el trabajo, te va a facilitar modelos de examen, te va a facilitar simulacros, te va a ayudar a preparar tu examen en un entorno con otros opositores, vas a conocer también un poco a tu competencia, pero realmente el trabajo, el estudio, lo vas a tener que hacer tú. Nadie va a estudiar por ti y esto es importante que lo entiendas. Entonces, es importante que aprendas a estudiar bien, que aprendas a estudiar sin cometer todos estos errores que te estoy comentando, porque la academia no va a hacer nada de esto por ti, ¿vale? Eso tienes que tenerlo claro. Y otro aspecto muy importante, que muchas veces hay gente que empieza desanimada y a estudiar. Tú imagínate que tienes que correr esa maratón de 42 kilómetros y empiezas pensando, jo, ¿seré capaz de sacarla? ¿Podré? Y si el kilómetro 5 me rindo, es muy difícil que acabe la maratón si empiezo con esa actitud, ¿vale? Entonces, si empezamos a pensar que no valemos para preparar oposiciones, o empezamos a pensar jo, igual no hay que intentarlo, no merece la pena intentarlo porque va a perder el tiempo, ¿vale? Entonces, es importante que no dudemos de nosotros mismos, que no empecemos desanimados, que sí que podemos, ¿de acuerdo? Que si tenemos en cuenta estos errores, los reconocemos como son y tenemos una estrategia de estudio pensada y planificada, podemos perfectamente sacar la oposición. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las experiencias negativas del pasado, pues que igual nos están condicionando en el momento actual, ¿vale? Y sobre todo que preparar una oposición, pues es necesario que haya técnica, ¿vale? Que haya una estrategia, como te comentaba, una serie de objetivos establecidos para que podamos guiar nuestro estudio, que los objetivos tienen de nosotros y que no estemos pues, a merced de las dudas y de los miedos, que al fin y al cabo es lo que va a minar nuestro estudio y lo que va a hacer que nos echemos abajo y que abandonemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría pues eso, que tuvieses en cuenta estos 10 errores para que no los cometas tú. Si estás cometiendo alguno de estos errores, bueno, pues que sepas que te prepararé más vídeos para que los puedas tener, para que sepas cómo trabajar cada uno de ellos, pero de momento lo que quiero es que te des cuenta de estos 10 errores para que no los cometas, ¿vale? Para que los tengas ahí presentes, para que sepas en qué estás fallando y para que tengas ya pues una idea de por dónde empezar a trabajar, de por dónde empezar a
a funcionar para preparar esa posición y ganar la plaza que te mereces.